Gracias a Dios, hermanos, por el privilegio de poder compartir las escrituras. Vamos a meditar el día de hoy un poquito sobre cosas que debemos de recordar. Cada vez que tenemos oportunidad, por ejemplo, ahora que tuve oportunidad de ir a Zacatecas y ver a mis hermanos, y pues tuvimos oportunidad de recordar cosas de lo que vivimos allá cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. De hecho, recreamos una foto que nos habíamos tomado hace 46 años. Estábamos, uno de mis hermanos con un balde, una cubeta en la cabeza y otros alrededor y con un perro que le llamábamos, bueno, que se llamaba el Chacal. Se oye muy feroz, pero era un perrillo cualquiera, ¿verdad? Pero se llamaba el Chacal. Pero siempre hay cosas que es importante que recordemos. Y pues quisiera, como el tema de hoy se llama Acuérdate, quisiéramos que revisáramos primero lo que dice el diccionario sobre la palabra recordar. Y entonces, los distintos diccionarios, tuve que tomar algunas cosas de unos, otros de otras. Dice que recordar es traer a la memoria propia algo percibido, aprendido o conocido. Es traer a la memoria alguna vivencia, algún dato aprendido o alguna sensación percibida. Eso es recordar. Recordar también es retener algo en la mente. Es recordar también, pasar a tener en la mente algo del pasado. O también recordar es hacer que alguien tenga presente una cosa. Recordar puede ser que yo traiga a la memoria algo vivido, alguna cosa del pasado, pero recordar también es que yo haga que otra persona traiga a su memoria hechos anteriores. Sobre todo a nivel de las comunidades rurales, recordar también, bueno, equivale a despertarse. Por alguna razón, en algunas poblaciones rurales todavía, en lugar de decir me desperté o me levanté a las 6:30, dicen me recordé, me recordé a las 6:30. Y entonces, por eso recordar también puede significar despertarse en algunos lugares. Indagando un poco sobre la raíz etimológica, viene del latín y tiene, bueno, el prefijo re, dice que, bueno, significa repetición. Y la base cor tiene que ver con la palabra etimológica, bueno, para corazón. Entonces, bueno, el significado etimológico sería repetir cosas al corazón para ser recordadas. Entonces, eso es traer a la memoria o hacer que alguien traiga a su propia memoria hechos del pasado. Otra manera de decir recordar es pues conmemorar, como nosotros hacemos cada primer día de la semana al conmemorar la Santa Cena, al recordar la obra del Señor Jesús en la cruz. Recordar es tener presente, hacer memoria, refrescar la memoria y repasar, ¿verdad? Es repetir para mantener en el recuerdo. Lo contrario de recordar, pues es olvidar, es abandonar o echar en el olvido. Entonces, regresamos al tema. El tema de hoy es acuérdate. Acuérdate, hay cosas que necesitamos recordar y de las cuales necesitamos hacer memoria, pero hay distintas maneras. Nosotros podemos
desear o podemos pedirle a personas que se acuerden de nosotros. Algunos amigos, algunos familiares, o a veces en el trabajo, ¿verdad? Cuando va a haber algún ascenso, le decimos al jefe, acuérdate de mí. También, ¿verdad? Hay también la manera de decir, bueno, acuérdate de tu condición. Y otra es que le pidamos a Dios que se acuerde de nosotros. Y otra es que nosotros recordemos las cosas de Dios. Entonces, pues vamos a empezar primero con un hecho en las Escrituras en el cual se habla acerca de recordar. Vamos a ir a Génesis 40 en los versículos 13 al 15 y vamos a ver algo que hace referencia a José cuando, habiendo llegado como esclavo a Egipto, fue hecho preso por las mentiras de la esposa de su patrón. Dice Génesis 40, versículo 13, dice, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. ¿Recuerdan ustedes que cuando llegó como esclavo lo vendieron, lo vendieron sus propios hermanos, los hermanos de José, lo vendieron a unos comerciantes madianitas que iban hacia Egipto? Llegando a Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, que era el capitán de la guardia de Faraón. Y dice la escritura que estando en la casa de Potifar, dice que Jehová estaba con José y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces José en poco tiempo llegó a ser la máxima autoridad en esa casa, solo por abajo de Potifar. Entonces, todo iba muy bien hasta que la esposa de Potifar quiso tener relaciones con José y se le insinuó y le rogaba día tras día y José le hacía ver, le decía, mira, aquí en esta casa no hay nadie más con más autoridad que yo, solamente tu esposo. Y él está tranquilo pensando que yo estoy aquí cuidando, ¿verdad? Todo lo ha puesto debajo de mis manos. Lo único que ha reservado es a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo podría yo hacer este mal de enredarme contigo, verdad? ¿Cómo podría yo hacer este mal a él? ¿Y cómo podría yo también faltarle a Dios de esa manera? Entonces, como él no quiso tener relaciones con la esposa de Potifar, ella lo acusó ante su esposo y de esta manera José llegó a la cárcel. Y estando en la cárcel, pues allí llegaron también estos dos personajes que son el copero y el panadero de Faraón. Si ustedes ven el primer versículo del capítulo 40, dice que el copero y el panadero delinquieron contra Faraón, cometieron delitos y por eso fueron encarcelados el copero y el panadero. Y estando allí en la cárcel, pues José también llegó a ser el encargado en la cárcel. Él también, el jefe de la cárcel delegó toda la responsabilidad en José. Y estos dos personajes, un día que José llegó, estaban muy intranquilos, estaban tristes, y les dice, pues, ¿qué les pasa? Dicen, bueno, es que hemos tenido un sueño. Cada uno de ellos había tenido un sueño. Dice que el copero
dice que soñó que había una vid y que de esa vid salían 3 ramas y que esas 3 ramas crecían rápido y floreaban y luego daban sus uvas y que luego él aprisionaba esas uvas y sacaba el jugo y lo depositaba en la copa de Faraón. Entonces, José les dijo, bueno, pues de Dios son las interpretaciones. Y le dijo, lo que tu sueño quiere decir es que las 3 ramas son 3 días. Y en 3 días el faraón te va a restituir a tu puesto. Y tú vas a volver a servirle en su copa. El panadero también le platicó su sueño y le dijo, bueno, yo soñé que en mi cabeza tenía 3 canastos y que en el canasto de mero arriba había muchos panes, bueno, mucha repostería, pasteles especiales para Faraón, y que venían las aves del cielo y las comían. Y José le dice, bueno, tu sueño, la interpretación de tu sueño es esta. El faraón, bueno, los 3 canastos igual son 3 días. Y entonces en 3 días el faraón te va a quitar la cabeza. Te van a ahorcar y te van pues vas a morir. Y por eso, en este pasaje, en el versículo 14, José le pide al copero, le dice, acuérdate de mí cuando tengas ese bien. O sea, cuando ya haya salido en 3 días y el faraón te haya restituido a tu puesto y sigas siendo pues el copero de faraón, acuérdate de mí y haz mención de mí al faraón para que me saquen de esta casa. Pero en el último versículo de este capítulo, en el versículo 23, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Entonces, cuando nosotros queremos que los demás se acuerden de nosotros, pues a lo mejor algunos sí se acuerdan, pero a veces personas que queremos que se acuerden de nosotros no se acuerdan. Y bueno, es común que las personas que incluso reciben un favor de alguien, lo olviden. Es difícil que nosotros podamos confiar en alguien que para que se acuerde de nosotros. En alguno de los pasajes que se leyeron hoy, que leyó nuestro hermano Emilio, dice que yo los recuerdo siempre en mis oraciones. Y de hecho el apóstol Pablo en sus epístolas lo menciona muchas veces, haciendo memoria siempre de ti en mis oraciones, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo sí dice muchas veces, yo me acuerdo de ustedes cada vez que estoy orando al Padre. Ojalá que nosotros pudiéramos también, pues acordarnos de otros cuando estamos elevando nuestras oraciones a Dios. En Deuteronomio 16, 11 y 12 dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. El pueblo de Dios se va dirigiendo hacia una tierra nueva, hacia la tierra prometida, hacia el lugar que Dios había prometido a sus padres, que les entregaría tierra fértil que fluye leche y miel. Le dice, bueno, cuando estés allá,
te vas a alegrar de Jehová tu Dios. Te vas a alegrar tú junto con tus hijos, con tus siervos, con los sacerdotes que estén en tus ciudades, con el extranjero, el huérfano y la viuda que vivieran contigo en el lugar en que Dios te haya puesto. Entonces dice, acuérdate que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Dios ha cambiado tu condición. Eras esclavo en Egipto, ahora has sido libertado y estás en proceso para llegar a la tierra prometida. Entonces, que no se te olvide que fuiste esclavo allá. Cuando llegues a esa tierra, alégrate en Jehová tu Dios con tus hijos y tus siervos y tus sacerdotes, y atiende al extranjero, al huérfano y a la viuda para que se gocen contigo también en la tierra a donde Dios te lleve. Dice, acuérdate que fuiste siervo y por lo tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Vas a ir a un lugar muy bueno, mucho mejor que Egipto. Y mucho mejor para ti por la condición de que ahora eres libre y no esclavo. Entonces dice, pero que no se te olvide que fuiste esclavo. Entonces, ahora nosotros, hermanos, recuerden que Egipto en las escrituras es un símbolo, es una figura del mundo, del sistema del mundo. Entonces, nosotros, hermanos, también estábamos en el mundo y éramos del mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora somos iglesia de Dios, todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, ahora somos pueblo de Dios y estamos en proceso para ir a un lugar celestial, a morar en la presencia de Dios. Pero mientras estemos aquí, hermanos, mientras vivamos aquí, que no se nos olvide que nosotros también estábamos en el mundo. O sea, no para regresarnos, sino para pensar en las personas que siguen ahí, que siguen extraviadas, que siguen alejadas de Dios, para que nosotros estemos con ellos, para que se acerquen a Dios, para que vengan a Él. Y que lo hagamos, como dice aquí acerca, con nuestros hijos, con nuestros siervos, con los sacerdotes, con los extranjeros, huérfanos y viudas. O sea, con todos los que están a nuestro alrededor, que nos gocemos en Dios, que recordemos que antes éramos del mundo y que tratemos de traer de allá a los que permanecen lejos de Dios. En Deuteronomio 7:17 dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. El pueblo de Dios va dirigiéndose a la tierra prometida. Y en la tierra prometida hay ciudades fortificadas y hay gigantes y hay pueblos bien organizados y armados para la batalla. Entonces le dice, no te intimides. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas, ¿cómo las voy a poder exterminar? Dice Dios, no tengas temor de ellas. Acuérdate del bien que hizo Jehová tu Dios. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Esto es, hermanos, nosotros al recordar a las personas que permanecen extraviadas de Dios, es probable que sean personas importantes, es probable que sean personas no muy amigables, pero aún así, hermanos, nosotros tenemos la obligación, o puede ser incluso que sean personas malas, pero aún así nosotros tenemos la obligación de acordarnos de lo
de todo el bien que Dios hizo con nosotros, porque nosotros también éramos malos. Nosotros también estábamos alejados de Dios y íbamos a condenación. Entonces dice, no tengas temor de ellas. Acuérdate del bien que te hizo Dios y ve hacia ellas para traerlas también. A ellos les dice, acuérdense de todas las maravillas que Dios hizo estando en Egipto para poder sacarlos de allá, de la tierra de esclavitud. Entonces también pensemos, hermanos, en la maravillosa gracia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros para sacarnos de la tierra de Egipto, de la tierra de pecado, del sistema del mundo, del bien que Dios nos hizo al traernos de allá y librarnos de condenación. En Deuteronomio 32, en los versos 6 al 8 dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Miren, hermanos, desgraciadamente, hay personas que aún habiendo sido acercados a Dios con su misericordia, no han permanecido fieles en su conducta y fieles en su servicio a Dios, sino que al contrario empiezan a dejarse llevar por el sistema del mundo. Y entonces las escrituras nos llaman a decir, ¿así le pagan a Dios, pueblo loco, ignorante? ¿Qué no te recuerdas que Él es Dios quien te creó, que Él es tu Padre, que Él te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregúntale a tus padres y ellos te declararán, a los ancianos y ellos te dirán. Y entonces se regresa hasta cuando Dios, el Altísimo, y le entregó pues la tierra al hombre para que fuera habitada. ¿Cómo Dios dividió a los hombres cuando se juntaron para hacer una torre para llegar al cielo? Porque en su soberbia no querían necesitar a Dios y querían hacerlo con sus propias manos, y Dios confundió sus lenguas y los dividió. Dice, Dios estableció los límites de los pueblos. Y bueno, y según el número de los hijos de Israel, Dios les entregó tierras, la tierra en el lugar que les había prometido, y les dio tierra según cada uno de sus tribus. Entonces, para nosotros, bueno, eso era para el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es la iglesia, y como iglesia, o sea, no debemos pagarle mal a Dios, al contrario, debemos ser fieles. No debemos ser un pueblo loco e ignorante. Debemos ser un pueblo que se esfuerza por conocer las escrituras y por obedecer al Dios Todopoderoso, porque Él es quien nos creó y Él es Él quien nos ha establecido en nuestras congregaciones, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra casa, hermanos. Dios es el que ha hecho todo esto con nosotros. Entonces dice, se te empiezan a olvidar estas cosas que Dios ha hecho, pregúntale a tu padre, pregúntale a los ancianos. Bueno, se refiere aquí a los ancianos, a las personas mayores, y ellos te dirán cómo Dios ha hecho maravillas. Pregúntale a tus padres acerca de las obras que Dios ha hecho y ellos te platicarán. Luego pasamos, hermanos, a otra sección en donde sí se trata acerca de que Dios se acuerde de nosotros. En Nehemías 5:19 dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo
lo que hice y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías está haciendo su oración ante Dios y le dice, Señor, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Y acuérdate y no te olvides, ¿verdad? De lo que yo he hecho bien para este pueblo. En Salmo 25:6 también dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Yo creo que la mayoría de nosotros, o puedo decir todos, nos acercamos al Señor deseando que Él no se olvide de nosotros, que Él se acuerde de nosotros para bien. Señor, acuérdate de mí para bien. Señor, acuérdate de mí para que me vaya bien en mi trabajo. Señor, acuérdate de mí para que me vaya bien en mi familia. Acuérdate de mí para que me vaya bien en la iglesia. Señor, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Y luego, pues, apelando a lo que Dios es en sí mismo, ese Señor Jehová, acuérdate de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Señor, sigue teniendo piedad y misericordia de mí, porque esas son características tuyas que son para siempre. Señor, acuérdate de tus piedades y de tus misericordias para conmigo, para con mi pueblo, para con mi iglesia, para aquellos que trabajan conmigo. Luego en el versículo 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. En el versículo anterior, en el 6 del Salmo 25, dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Pero luego en este versículo siguiente dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Dice, pero de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, Señor. Yo creo que también tenemos situaciones y cosas y pecados de nuestra juventud y rebeliones que podemos decirle a Dios, Señor, no te acuerdes de estas cosas. Señor, no las tomes en cuenta, olvídalas. Y tenemos la promesa del Señor de que Él olvidará nuestros pecados, los lanzará al profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Entonces podemos, igual que el salmista, decir, Señor, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Pero conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Señor, por tu bondad, acuérdate de mí. Tú que eres bondadoso, aplica tu bondad para conmigo. Acuérdate de mí, Señor. En Salmo 74:2 dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerlo la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Señor, acuérdate de los que te siguen y que vamos juntos. Acuérdate de la iglesia a la que pertenecemos, de la congregación que tú has formado en Valle Verde, la que tú compraste desde antes, la que redimiste, la de la cual tú pagaste el precio de nuestros pecados para hacerla la tribu de tu herencia. Somos ahora el cuerpo de Cristo, hermanos. Somos el cuerpo de cuya cabeza es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Señor, acuérdate de tu congregación, manténla unida, coordinada, para que cumplamos las funciones que cada órgano debe hacer para que todos los sistemas funcionen y el organismo completo, el cuerpo de Cristo y la cabeza funcionen correctamente.
Acuérdate, Señor, de tu congregación, la que adquiriste y redimiste. Señor, acuérdate de la congregación que tú tienes aquí en Valle Verde y de la cual formamos parte. Acuérdate de mí, perdón, en Salmos 106:4 dice, Salmos 106:4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Señor, tú que eres benevolente, acuérdate de mí, oh Jehová. En Lamentaciones 3:19 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Mi cuñado Oscar, que falleció el año pasado, él en alguna ocasión tuvo una temporada en que pues le pasaron varias cosas difíciles y él decía, Dios, ya llevo varias amargas, Señor, aviéntame una dulce. Entonces, aquí también, cuando dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, Señor, acuérdate de las aflicciones y del abatimiento que me producen, pues, dolor y me producen amargura, Señor. No me dejes aquí, sácame de esa aflicción y de ese abatimiento. En Lucas 23:42, vemos cómo el Señor Jesús le dijo, bueno, perdón, uno de los ladrones que estaban siendo crucificados al lado del Señor le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nosotros de igual manera podemos decirle al Señor, Señor, te esperamos. Ven, Señor Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Regresamos un poco a cómo Dios trata con nosotros. Y en Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, hemos oído tu palabra y te tenemos temor, nos acordamos de ti, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, pero en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, no nos castigues junto con todos los desobedientes. Señor, como habíamos visto anteriormente, por tu bondad, por tu misericordia, tú que eres benevolente, acuérdate de nosotros, danos de tu bondad. En la ira, en medio de las cosas que te llevan a la ira por el mal comportamiento de los hombres, Señor, acuérdate de la misericordia. Y yo creo que también conocemos personas que retan a Dios, que lo olvidan, que lo hacen a un lado, y debemos clamar e interceder por ellas y decir, Señor, aún en la ira, acuérdate de la misericordia para atraerlos hacia ti. En Eclesiastés 12:1, la escritura le dice también, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Señor, aún en la ira, acuérdate de la misericordia. Y entonces ahora la escritura le demanda a los jóvenes, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate ahora que eres joven, antes de que lleguen días malos y amargos, en los cuales no encuentres contentamiento. Entrega tu vida a tu Creador, acuérdate de tu Creador, para que si vienen días malos, sean mejores para ti, porque en versículos anteriores, Señor, aún en medio de la ira, acuérdate de la misericordia, Señor.
no te acuerdes de mis rebeliones y de los pecados de mi juventud. En segunda a Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. El apóstol Jesucristo está diciéndole a Timoteo, un joven de la iglesia, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme al evangelio. No te olvides del Señor Jesucristo. Manténlo fresco. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio sobre recordar? Es traer a la memoria, de acuerdo al significado etimológico, repetir al corazón para recordar. Es hacer que otros traigan a la memoria las cosas de Dios. Entonces, acuérdate de tu Creador, acuérdate del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, pero también dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate del Hijo que fue obediente para venir y para morir en la cruz para darnos salvación. En Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, nosotros que sabemos que la venida del Señor Jesucristo está cerca, y está más cerca cada día. Entonces dice, acuérdate de todo lo que has recibido de parte de Dios y guárdalo. Y arrepiéntete de tus malos caminos. Y arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Dice, y vela. Porque si no velas, yo voy a venir como ladrón y no sabes a qué hora llegaré. Entonces, Dios es todopoderoso. Dios nos ha hecho ahora su pueblo especial. Somos su iglesia. Como iglesia tenemos obligación de enseñar a nuestros hijos, de repetir hacia su corazón la palabra de Dios para que ellos la recuerden. Los jóvenes no deben olvidarse de Dios, deben recordarlo a Él. Y si no se acordaran bien, deben preguntarle a sus padres y a los ancianos para que ellos les cuenten las maravillas de Dios. Acuérdate de Jesucristo, el que fue resucitado de los muertos. Acuérdate de todo lo que Él te ha dado para que te mantengas velando, para que no te agarre descuidado cuando Él venga. Porque vendrá como ladrón y entonces no sabrás cuándo viene sobre ti. Pero si estás velando, si te acuerdas de Él, si guardas sus mandamientos, si te alegras junto contigo, con tus siervos, con tus hijos, con la viuda, con el huérfano, con los necesitados, entonces estarás listo para el momento en que el Señor Jesucristo venga. Yo quisiera, hermanos, que hiciéramos algunas reflexiones sobre este tema. Cuando tú haces tus oraciones, ¿te acuerdas de los que están en necesidad? Acuérdate de los que están en necesidad. De hecho, en uno de los primeros pasajes que vimos, decía, bueno, dice, acuérdate de mí cuando tengas ese bien. José le rogaba al copero. Entonces, ahora, hermanos, nosotros hemos tenido de parte de Dios el bien de haber sido hechos sus hijos y de ser libres de la condenación. Entonces necesitamos acordarnos de los que están en necesidad. No nos olvidemos de ellos. Roguemos a Dios por ellos. No te olvides como el copero se olvidó de José. Acuérdate de los que están perdidos en Egipto, esto es en el mundo, como tú también lo estabas. Acuérdate de los que siguen perdidos en su ignorancia, lejos de Dios o en completa rebeldía hacia Dios. Acuérdate de ellos para orar por ellos y para llevarles el evangelio
No te intimides, aunque sean malos y aunque fueran personas muy importantes, todos ellos necesitan de Dios también. Y somos nosotros, los hijos de Dios, los que podemos llevar el mensaje a ellos. Acuérdate de los tiempos antiguos cuando Dios te rescató. Al pueblo de Dios le decía, acuérdate de los tiempos antiguos cuando Dios manifestó su poder, cuando te libró de la esclavitud, cuando te sacó de Egipto con mano poderosa y con brazo extendido. Y nosotros, hermanos, acordémonos de los que siguen perdidos en el mundo, lejos de Dios, cuando Dios ya nos ha sacado a nosotros de ahí. Cuando nosotros no lo merecíamos tampoco, y solamente por su gracia y por su bondad nos ha traído hacia acá, hacia su iglesia, hacia su propio cuerpo. Acuérdate de tu primer amor por Dios para honrar. Acuérdate cuando eras un recién convertido y cómo te entusiasmaba aprender de Dios y cómo querías amarle y cómo querías honrarle para que nos mantengamos amándole, honrándole y obedeciéndole de la misma manera que al principio. Pregúntale a tus padres sobre las obras y las misericordias de Dios. Si eres joven, acuérdate de tu Creador durante tu juventud. Entrégale tus años mozos de fuerza, tus años de ímpetu, tus años de poder, tus años de gran capacidad física. Entrégaselos al Señor, acuérdate de Él, úsalos para Él. Acuérdate de Jesucristo, el que resucitó de los muertos. Acuérdate del Hijo de Dios maravilloso que en su gracia fue obediente para morir en la cruz, para darnos un maravilloso lugar en presencia de Dios. Acuérdate de todo lo que has recibido. Perdón, gracia, redención, justificación, adopción, tantas cosas que Dios nos ha dado. Acuérdate. Acuérdate de los necesitados, ruega por ellos hacia Dios. No te olvides de sus necesidades, acuérdate de los que están perdidos, acuérdate del primer amor que tenías cuando eras recién convertido. No te olvides de Dios, pregúntale a tus padres sobre sus obras y su misericordia. Acuérdate de Jesucristo, acuérdate de todo aquello que has recibido de parte de Dios. Tenlo fresco en tu memoria. Como decía el significado de la palabra, repítelo en tu corazón para ti mismo, para que no se te olvide. Pero haz también que otros lo traigan a su memoria, para que juntos honremos a Dios, para que juntos le obedezcamos, para que incluso otros sean atraídos hacia Dios, hacia Jesucristo, para ser salvados como nosotros también lo fuimos alguna vez. Muchas gracias a Dios por su palabra, gracias porque está a nuestro alcance y yo espero, hermanos, que sea de bendición para cada uno de ustedes.